La ciudadanía quiere expresarse. Noticias, denuncias, actualidad. Como buenos venezolanos te invito a ponernos al día. Ponte al día con Andreina Ramos. Conéctate de lunes a viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio donde como buenos venezolanos y sin censura nos ponemos al día con todas las informaciones destacadas que hay de Venezuela y el resto del mundo. Hoy es jueves 13 de febrero. Les recuerdo que estamos transmitiendo para las plataformas digitales de Instagram, TikTok y también el canal de YouTube, en donde te invito a suscribirte para seguir creciendo en esta comunidad informativa venciendo la censura. Allí me puedes encontrar como Ponte al Día con Andreina Ramos, @Ponte al Día News en Instagram y en TikTok y @Ramos8, mis redes sociales personales. Son las 6:02 en punto hora de Atlanta, en la costa este de los Estados Unidos, 7 en punto hora de Venezuela. Recuerde que cubrimos todos los espacios informativos para que usted no tenga la excusa de decir que no está informado. Recuerde que en Venezuela, pues lamentablemente la censura ha acabado con los medios de comunicación y este es un espacio en donde nos preocupamos para que usted se mantenga informado de lo que está pasando en Venezuela y por supuesto también en el resto del mundo. Vamos a arrancar con la información del día de hoy. Se ha estado hablando muchísimo de un tema internacional que no ha dejado de resonar y que tiene que ver con el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. Es el tema que traigo para ti el día de hoy, pero antes quiero comenzar el programa con esta información importantísima y es que se registraron intoxicaciones masivas en diferentes partes de Venezuela el día de hoy. Al menos 14 niños en La Guaira fueron hospitalizados por ingerir algunas gomitas en su escuela. En Barina, 13 estudiantes sufrieron síntomas de intoxicación por un producto desconocido y en Aragua cerca de 40 niños y una profesora resultaron afectados dentro de un plantel educativo. Es la información que maneja a esta hora la cuenta de la red social X, el Nacional, de estas intoxicaciones masivas. Nosotros hicimos un programa de esta situación porque las autoridades sanitarias a finales del 2024 habían manifestado su preocupación y que estaban realizando las investigaciones para determinar cuáles eran los focos de estas reacciones alérgicas en cadenas porque se habían realizado en diferentes puntos de Venezuela, en colegios y en liceos. Estas pruebas iban a tomar sus tiempos para conocer cuál era la causa y hoy pues se sale a relucir esta información de nuevas intoxicaciones masivas en Venezuela. La dictadura había dicho que era aparentemente por retos virales en las redes sociales, sin embargo, eso nunca se demostró. Así que hay que estar pendiente de lo que significa esta situación en Venezuela. Ahora sí, ¿cuál es el tema que traigo para ti el día de hoy? Un asesinato con sabor a diplomacia. Como bien ustedes saben, desde hace unos meses atrás, la justicia chilena se encuentra detrás del asesinato del teniente Ronald Ojeda, que estaba en este país en calidad de refugiado huyendo de la dictadura venezolana, fue asesinado y en Chile, donde sí hay justicia y hay separación de poderes, se está llevando a cabo una investigación extraordinaria y todo está apuntando a que hay participación de la dictadura venezolana en esta situación, en este crimen que ha resonado a nivel internacional. Precisamente para hacer un análisis de esta situación, voy a conversar con José Alejandro Aristimuño, periodista de la Fuente Política y Judicial en Chile, a quien le agradezco esta oportunidad para hacer un análisis entre periodistas, José Alejandro, de esto que estamos viendo en Chile. Tú que estás allá y que has podido participar en estas ruedas de prensa, ¿con qué sabor de diplomacia tenemos ahora la vinculación de actores del chavismo con el Tren de Aragua y el asesinato de Ronald Ojeda? Andreina, un gusto saludarte. Bueno, además volver a encontrarnos en el periodismo siempre es un placer. Bueno, tú lo has dicho, primero porque el asesinato de Ronald Ojeda prácticamente hace un quiebre en la línea política del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque antes del asesinato de Ronald Ojeda, había cierta sutileza para hablar de la situación política en Venezuela
abiertamente una dictadura. Al presidente Boric le costaba un poco llamarla como tal, porque además gobierna con una coalición donde participa el Partido Comunista Chileno. Entonces estaba condicionado, digamos, por el propio contexto, por la coalición que lo rodea. El asesinato de Ronald Ojeda, que además Ronald Ojeda tenía la calidad de refugiado político. Hay que decir que el refugio en Chile es un estatus migratorio muy difícil de obtener. Y Ronald Ojeda tenía la calidad de refugiado desde el año 2023, donde además nos llama poderosamente la atención también a los migrantes venezolanos, porque como te digo, la calidad de refugiado es muy difícil de obtener en Chile. Acá hay decenas de militares desertores, acá hay políticos que fueron exiliados, por ejemplo, hay estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, muchos de ellos o varios de ellos llegaron a Chile. Y varios de ellos no tenían tampoco la calidad de refugiado. Entonces, cuando asesinan el secuestro y posterior asesinato, hubo un quiebre en el discurso, porque acá entonces prácticamente hubo un déjà vu en algunas autoridades en recordar también a cómo la dictadura de Pinochet persiguió a sus disidentes fuera de Chile. Está el caso de Orlando de Letelier afuera en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces empieza, digamos, como a quebrarse esa línea discursiva y a decir, bueno, evidentemente aquí hay prueba suficiente para llamar esta cuestión por su nombre. O sea, acá se hablaba de que había un régimen autoritario, entre otras cosas. Entonces, claro, empieza ya como a darse señales. Y además, como tú bien lo decías al principio de esta entrevista o de esta conversación, la fiscalía, acá hay separación de poderes, acá el poder judicial dentro de todo es respetable, la fiscalía, por cierto, y estamos hablando del fiscal Héctor Barros, que es uno de los fiscales que cuenta con mayor credibilidad dentro del Ministerio Público chileno. Entonces, cuando acá se lanza la hipótesis que nosotros tuvimos la oportunidad en el canal donde yo trabajo a través de mi compañera Josefina Escol de dar este tubazo, como decimos en Venezuela, Ujú. exclusiva de mostrarle a la ciudadanía con repercusión a nivel mundial que el fiscal Héctor Barros tenía la prueba suficiente como para descartar otras hipótesis y quedarse solamente con la hipótesis de un crimen político. Ahí se produce Ujú. el quiebre, porque evidentemente no había cómo cuestionar una hipótesis de la fiscalía, salvo, como te digo, el Partido Comunista chileno, que prácticamente no le ha dado la credibilidad pertinente a la fiscalía chilena. Entonces, desde luego que acá ha puesto, digamos, en jaque casi contra la espada y la pared a la diplomacia, no solo chilena, sino latinoamericana respecto a lo que pasa acá, porque es un crimen de mucha gravedad, que el secuestro, de hecho, se ha legislado, por ejemplo, para castigar el sicariato, desde las llegadas de las bandas criminales como el Tren del Agua, por ejemplo. Entonces, sorprende el secuestro de Ronald Ojeda, más sorprende encontrarlo a tantos metros bajo tierra dentro de una maleta, en una toma, en una invasión. Entonces, desde luego que esto genera mucho escándalo a nivel político, porque además estamos hablando que le asesinan a un refugiado. Y acá hay esto Ujú. simbolismo también, porque el himno nacional de Chile habla del asilo contra la opresión. Entonces se empezó a cuestionar el Estado chileno tras el asesinato de Ronald Ojeda. Entonces, desde luego, Ahora fíjate, que hay esto. fíjate, José Alejandro, y perdón que te interrumpa, pero vamos hilando la situación. José Alejandro trabaja para un medio de comunicación que ha sido uno de los que ha realizado esta investigación maravillosa que ha permitido dar a conocer al mundo la realidad de este caso que yo decidí llamarlo el crimen imperfecto de la dictadura venezolana, porque hay que hacerlo así. No hay un crimen perfecto y estas pruebas que ustedes se encargaron de recopilar así lo están demostrando. Y tú acabas de decir algo. El Partido Comunista chileno. Hoy salió a la luz pública un trabajo que hace el canal de televisión Tele 13, donde hay declaraciones de diputados que dicen: yo a las fuentes anónimas no les tengo confianza, porque hay una fuente anónima que es la que está revelando que presuntamente Diosdado Cabello es el que habría ordenado el asesinato de Ronald Ojeda, y estos militantes del partido dicen: yo no confío en esa fuente, vamos a esperar que la fiscalía pueda hablar. En ese contexto, José Alejandro, tú que has estado allí, que has podido conversar con estos actores,
¿por qué le tienen tanto recelo a esa fuente anónima si para eso está una fiscalía trabajando? Bueno, seríamos más puntuales si mientras yo converso tú me dices cuál fue el diputado exactamente o el político que Ya lo dijo voy a exactamente buscar. para darte el perfil del político. Pero este tipo de Ujú, declaraciones, por ejemplo, la ha dado Lautaro Carmona. Lautaro Carmona ujú. es el presidente del Partido Comunista. Boris Boris Barrera. Barrera, Boris Boris Barrera. Barrera es Ujú, diputado del Partido Comunista. Barreras ujú, ha estado en Venezuela. Boris Barrera es ujú, cercano, por ejemplo, al alcalde de Recoleta, que se llama Daniel Jadue. Daniel Jadue fue, imagínate tú, veedor de unas elecciones en Venezuela y él dijo que en Venezuela había democracia, entre otras cosas. Daniel Jadue está siendo investigado por la fiscalía, está bajo arresto domiciliario. Pero Daniel Jadue ha sido uno de los aliados del régimen de Maduro históricamente. Como te digo, Daniel Jadue ha viajado a Venezuela como supuesto veedor de elecciones, es el que ha respaldado a Nicolás Maduro. De hecho, ya ujú, cuando existe un quiebre en el oficialismo, en la línea política de Gabriel Boric, eh, ujú, cuestionan también la ida o se genera escándalo en la ida de Daniel Jadue a Caracas, donde dice que él ya desearía tener una fiscalía como la Fiscalía de Venezuela o como un estado como el Estado de Venezuela. Entonces, el perfil de quien dice y quien duda de la fiscalía ujú, es un diputado que pertenece al Partido Comunista. Esto es completamente incoherente porque el Partido Comunista chileno, que ellos dicen ser democráticos, es verdad, ellos han llegado a sus puestos de ujú, elección popular a través de la democracia, pero a mí siempre me pareció muy raro, hablando de análisis y desde el análisis, la postura del Partido Comunista chileno, porque el Partido Comunista chileno fue perseguido, fue asesinado, algunos de sus líderes fueron asesinados, fueron vilipendiados, desaparecidos por el dictador Augusto Pinochet. Y acá cuando han visto una dictadura de izquierda, en el caso de Nicolás Maduro, en el caso de los Castro, en el caso de Nicaragua, no han sido capaces de decir, oye, lo que está pasando en Venezuela es tal cual lo que nosotros vivimos en el, no- en el 73 con Augusto Pinochet. O sea, acá ujú. Orlando Letelier, político, fue asesinado en Estados Unidos, perseguido por Augusto Pinochet, y hoy se les pone a ellos de frente que un refugiado venezolano en Chile, como Ronald Ojeda, fue asesinado y ellos han sido prácticamente incapaces de valorar un asesinato con otro, diciendo, oye, lo que a nosotros nos pasó en nuestra dictadura en el 73 está pasando en Venezuela en este momento. Entonces, claro, Ujú, quien da esas declaraciones es un diputado, como te digo, un diputado del Partido Comunista, eh, ujú, que lo respalda, por cierto, todo su partido. Pero evidentemente esa declaración de Boris Barrera ahora en este minuto se contrapone a las declaraciones del presidente Boric, que en los últimos meses ha dicho con mucha fuerza, con mucha vehemencia y con mucha claridad que lo que hay en Venezuela es una dictadura, que Nicolás Maduro se robó ujú, una elección y que esto es de extrema gravedad si la hipótesis de la fiscalía se consuma, ¿no? Porque recordar también que a la gente que nos ve en Venezuela y que nos cuesta muchas veces hablar de la separación de poderes porque lo hemos vivido, no lo hemos vivido durante ujú. 26 años. Pero claro, esto es una investigación de la fiscalía debe reunir pruebas, debe llegar a un juicio y en ese juicio demostrar con pruebas y rebatir ante las otras partes sus argumentos y ser un juez del Poder Judicial de este país quien determine y evalúe los hechos en su mérito. Y que de hecho ya el presidente Boric advirtió que si hay una implicación del gobierno venezolano, como lo afirman estos testigos estrellas, pues van a apelar a la Corte Penal Internacional para que termine de dar ese paso de solicitar la orden de captura en torno a Nicolás Maduro. Es decir, que el discurso, además de cambiar después del 28 de julio, toma un tono distinto después de esta investigación de la Fiscalía. Completamente, porque como te he comentado, quien lo dice es Héctor Barros, que es uno de los fiscales que tiene Ujú, mayor credibilidad en Chile. Héctor Barros ha dado golpes durísimos a la criminalidad en este país. Ha ujú. sido un fiscal. Actualmente el Ministerio Público y el Poder Judicial han sido muy cuestionados por casos de corrupción en Chile, se han visto, digamos, nublados de cierta manera, pero como te digo, el fiscal Héctor Barros ha
el fiscal Héctor Barros ha tenido prácticamente muchos casos de criminalidad, no Ujú, tanto político, no hacia el lavado de activos, por ejemplo, no hacia ujú, crímenes de corrupción o delitos de corrupción, sino más bien de crimen organizado. O sea, su expertise, esto digamos para poner en contexto de quién es Héctor Barros, su expertise en el ujú, crimen organizado. No es los delitos económicos, no es crímenes políticos, no, es crimen organizado. Entonces, para que un fiscal de esta magnitud pueda descartar otras hipótesis y ujú. prácticamente aferrarse a la idea de que es un crimen político es porque debe tener pruebas suficientes para Claro. Y el trabajo del Ministerio del Interior, Carolina Toja, que siempre ha estado al frente de las declaraciones y que ha dicho que no van a descansar hasta terminar de armar todo el rompecabezas para dar con la causa y, por supuesto, los responsables de este asesinato. Tú que has estado allí, ¿cómo percibes esa postura de la ministra del Interior, que además le ha respondido directamente a Diosdado Cabello y le dice, ¿cuál es el miedo? ¿Que estamos descubriendo qué es lo que estás haciendo? Claro, Carolina Toá fue alcaldesa de Santiago, ha sido una mujer muy activa en política prácticamente desde su nacimiento, porque su padre fue también perseguido, desaparecido, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, que estamos hablando de Carolina Toá, es una mujer de izquierda del Partido por la Democracia, del PPD, y llega al gabinete de Gabriel Boric como como segunda ministra del Interior. Antes fue Isquia Siches, que era una médico chilena, presidenta del Colegio Médico acá. Y Carolina Toá llega al tema de la seguridad. Le ha costado el tema de la seguridad porque la criminalidad ha cambiado. La llegada del Tren de Aragua, perdón, la criminalidad colombiana, la criminalidad de otros países y desde luego el tema migratorio ha sido un problema para la gestión de Carolina Toá. Pero lo que tiene Chile, que uno muchas veces debe quitarse el sombrero ante una democracia como la chilena, es que cuando los políticos son, por ejemplo, diputados, son mucho más, digámoslo así, desbocados. Pero cuando estos Ujú, políticos que tuvieron otros cargos antes, por ejemplo, el caso de Gabriel Boric, o por ejemplo el caso de Carolina Toá, que fue alcaldesa, cuando llegan al gobierno, hablo de la presidencia, cuando llegan a la presidencia, ujú, eh, prácticamente cambian el switch porque ahora están representando a todo el país, hacen ujú. más gestión que política muchas veces. Evidentemente la política, Ok. pero Carolina Toá, a pesar de tener una ideología de izquierda, de venir con una historia brutal como la que vivió su padre, ha sido capaz, por supuesto, de enfrentar a la criminalidad también, ya será la gente que lo evalúe, pero le ha tocado, digamos, ese rol. Y frente a esto, Carolina Toá ha sido la primera cuando ha hablado, por ejemplo, de las deportaciones de estos criminales del Tren de Aragua implicados en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Entonces, ella evidentemente prácticamente ha sido la vocera desde el punto de vista de interior y seguridad pública frente a este tipo de situaciones, ¿me entiendes? Se le ha visto, por ejemplo, muy indignada con secuestros, con homicidios, con violaciones, por ejemplo, eh, sin entrar, digamos, a evaluar su gestión. Eso por supuesto tendrá el escrutinio de la ciudadanía y todo esto. Ya que me Ujú, preguntas del rol de Carolina Toa, evidentemente ella ha tenido las vocerías importantes respecto del caso de Ronald Ojeda. Ella, su gabinete se vio envuelto eh, por otro caso, que es el de Manuel Monsalve, el subsecretario de Interior, hoy en día investigado por violación y abuso sexual. Manuel Monsalve fue el funcionario que fue a Venezuela a compartir con funcionarios del régimen para un convenio del que nunca se supo y nunca se sabe, no se sabe hasta ahora. Y Manuel Monsalve está en este momento preso preventivamente por violación y abuso sexual y ha sido cuestionado. La familia de Ronald Ojeda se ha dirigido a él porque quiere saber ujú. qué pasó en ese encuentro de Manuel Monsalve en Venezuela con funcionarios del régimen de Maduro, que se intercambió, que se habló de los disidentes. Entonces, por ahí, digamos, el Ministerio de Interior de Carolina Toá ha sido también, digamos, al menos cuestionado por no saber estos intercambios. Sobre todo lo hace la oposición, evidentemente,
y ahí entra la política para saber Ujú. de qué se trató ese intercambio de información, porque Manuel Monsalve viajó a Venezuela, regresó y dijo que no había comunicación política, pero que se tenía que hablar entre las policías, es decir, entre la policía, entre las policías chilenas y las policías venezolanas, intercambio de información para poder perseguir estos criminales. Ahora, fíjate, estoy conversando con José Alejandro Aristimuño, periodista venezolano en Chile, que ha hecho la cobertura de toda esta situación del asesinato de Ronald Ojeda en este país, en manos del Tren de Aragua, y donde estaría involucrado el régimen venezolano. Hoy, el New York Times publica y termina de abrir esta caja de Pandora que pareciera no dejar de sorprendernos, que posiblemente este crimen fue organizado en la embajada de Venezuela en Chile. Y esto ha generado un revuelo porque ya no hay relaciones diplomáticas. Entonces, ¿qué es lo que se está descubriendo hoy? ¿Es algo nuevo o tiene que ver con lo que estás comentando de Manuel Monsalve? Mira, esto es una información que supimos durante esta jornada, pues una publicación del The New York Times. Eh, Prácticamente ellos hacen esta exclusiva, no hay otra información. Lo que sí te puedo decir es que la relación diplomática entre Venezuela y Chile en esa embajada, Ujú, sobre todo en la atención a los ciudadanos, ha sido pésima desde hace mucho tiempo. Eh, Ahí tú estás viendo imágenes del embajador. Ese embajador poco ha dado ujú, declaraciones. De hecho, ese video pertenece a, cuando veíamos al embajador, pertenece a una ujú. invitación que le hicieron a Arevalo Méndez cuando, en una invitación del Partido Comunista. O sea, ni siquiera Gabriel Boric se ha reunido con ese embajador, al menos que lo sepamos. Entonces, quien lo recibe es el mismo Partido Comunista del que estamos hablando hace unos minutos atrás. Ujú, Eh, yo no puedo ser impreciso en el tema de lo que muestra el The New York Times, porque no es una información que yo tenga ujú, confirmada, pero ujú, actualmente esa embajada está sola, como que no ujú. está abierta al público. Y claro, no te podría decir si eso proviene de ahí o no. Yo no tengo esa información, por eso te digo que es una información que publica el The New York Times. Lo que sí te puedo decir. Claro, y de hecho la tengo por acá y la voy a leer en el trabajo del New York Times. Dice, los investigadores chilenos creen que agentes de contraespionaje venezolano han trabajado desde la Embajada de Venezuela en Santiago, según un funcionario de alto rango cercano a la investigación, quien habló bajo condiciones de anonimato, porque además lo delicado del caso es que todas estas fuentes deben manejarse bajo el anonimato, porque estamos hablando frente a un narcoestado que capaz ha sido el responsable de esta situación. Y también, hablando de esto, María Corina Machado también se pronunció y dijo que esto era un error garrafal que había cometido la dictadura venezolana, porque además se escudan en el Tren de Aragua, José Alejandro. El Ministerio del Interior ha dicho que ya van 19 implicados del Tren de Aragua en esta situación. Hubo una investigación de los prisioneros de Aragua, que es esta banda delictiva que se ha esparcido por Latinoamérica y que ha tenido como centro de operaciones a Chile. O sea, que Venezuela tiene una calidad de exportación criminal bárbara y lo estamos viendo con casos como el de Ronald Ojeda. Claro, sin duda alguna. Entonces, lo que puede pasar dentro de la embajada, como te digo, lo desconozco, sería responsable de mi parte Ujú, adjudicar una información, no tengo nada para confirmarlo de esa manera. Lo que sí te puedo decir es la situación de la embajada es prácticamente una sucursal de la dictadura en Chile respecto a la ujú, atención de sus ciudadanos. Acá cuando hubo pandemia, la embajada, por ejemplo, de Perú, la embajada de Bolivia o el cónsul de Bolivia daban atenciones a sus ciudadanos, y Venezuela prácticamente cerró la embajada, y afuera de la embajada había ujú. gente acampando porque quería regresar a Venezuela. Y esas atenciones se dieron después, mucho después del peor momento de la pandemia. Entonces, como te digo, eso prácticamente es una sucursal del trato criminal y el trato y los maltratos que la gente sufre en Venezuela con las instituciones secuestradas por la dictadura. Prácticamente era una sucursal de eso, acá en Chile. Mira, acá vinieron supuestos funcionarios de la Fiscalía de Tarek William Saab, viajaron a Chile, no fueron recibidos por la Fiscalía chilena, pero ellos estuvieron acá. O sea, evidentemente, cuando un diplomático viaja, se le garantizan en democracia como Chile, se le garantiza que esos diplomáticos puedan llegar a las sedes consulares, o sea, o puedan hacer vida o estar temporalmente en el país.
Pero evidentemente acá, por ejemplo, hay un antecedente que aquí hubo funcionarios de la Fiscalía venezolana que vinieron a Chile buscando hablar con el fiscal nacional Ángel Valencia, no lo lograron, pero ese tipo de cosas suceden. O sea, acá los funcionarios de la embajada entran y salen de Chile, evidentemente me imagino que con pasaporte diplomático. ¿Para qué fueron? ¿Tienes idea para qué fueron los representantes de la Fiscalía de la Dictadura a conversar con representantes de la Fiscalía chilena? Esto se da en el marco, creo recordar, no lo puedo asegurar, pero creo recordar que se da en el marco de este mismo convenios o de esta misma conversación que tuvo Manuel Monsalve, ex subsecretario de Interior, hoy preso preventivamente por un delito de violación y abuso sexual. Y se da esto y supimos los periodistas que aquí habían funcionarios de la Fiscalía de Tarek William Saab que querían, digamos, buscar antecedentes. Este tipo de situaciones se dan generalmente entre países democráticos que conversan entre sus instituciones, pero Ujú, acá estamos hablando evidentemente que ya sabemos la Fiscalía venezolana de dónde proviene, ujú, quién es el fiscal general de Venezuela, ya sabemos quién es. Entonces, por lo menos permíteme dudar de lo que puede suceder respecto a esos encuentros. Y por eso la familia de Ronald Ojeda ha estado muy pendiente de ese tipo de conversaciones que se tuvo en algún momento entre Manuel Monsalve y los funcionarios del régimen, la presencia de esos funcionarios de la Fiscalía venezolana en Chile. Todo además muy poco transparente para cómo se manejan las cosas en Chile respecto a este tipo de cosas. Acá el periodismo hace lo que hace el periodismo en democracia, que es cuestionar al ujú, poder, escrutar al poder, y cada vez que hay situaciones de este tipo con otros países, al menos uno tiene una respuesta de las instituciones. Acá, al no haberse reunido con el fiscal nacional, no podemos saber cuál fue el alcance de esos funcionarios de la fiscalía. Entonces, claro, hay muy poca información respecto de esos alcances. Acá lo que se ha hablado y se ha tratado y lo hemos intentado de dilucidar en los reportajes que hemos realizado es las personas que sacan a Ronald Ojeda de su departamento en la Comuna de Independencia, vestidos ujú, de policía de investigaciones, quiénes son ujú, realmente. Ya sabemos que hay algunos detenidos, todavía falta uno, entonces todavía cabe la duda de si estos sujetos, uno de estos sujetos es funcionario de inteligencia de la dictadura de Maduro. No, eso no está confirmado, pero evidentemente eso forma parte. Esa imagen que estaban viendo allí es precisamente la salida ujú, del embajador desde la Embajada de Venezuela el día que se rompe prácticamente la relación. ujú. Que Entonces, hasta el momento ese embajador nunca ofreció ningún tipo de declaración con respecto a este crimen de Ronald Ojeda porque se escondieron y lo único que hemos escuchado de parte de la Fiscalía de Tarek William Saab es, bueno, querer colaborar y querer que les extraditen a quienes están implicados. Te pregunto, José Alejandro, ¿estos